Buenas tardes. Este video tiene el propósito de presentar el funcionamiento de una aplicación web programada en PHP que simula un sistema de facturación o venta para la materia de programación web de la carrera de Ingeniería de Sistemas, modalidad virtual de la CUN. La aplicación está alojada en el hosting 000 webhost.com. Si tecleamos la dirección, el sistema nos lleva al login de la aplicación. Si le damos iniciar sesión sin teclear usuario o clave, el sistema nos informa que debemos teclear el usuario y la clave. Si tecleamos un usuario con una clave errada, el sistema nos dice que la clave o el usuario están errados. Si colocamos los datos correctos y damos iniciar sesión, el sistema nos lleva a la plantilla principal de la aplicación, que está compuesta por un encabezado donde está el título de la aplicación, donde tenemos la fecha en la parte izquierda, los datos del usuario en la parte derecha y un botón para salir de la aplicación. También tenemos la barra de navegación con su menú y submenús. Está compuesta por 5 módulos: usuarios, clientes, proveedores, productos y facturas. Tenemos la sección principal donde se desplegarán los formularios de que consta la aplicación de acuerdo a las diferentes opciones, y un pie donde simplemente está la información de la universidad a la cual pertenece. El usuario que tenemos aquí de Pedro Danilo corresponde a un usuario con el rol de administrador, pero si vamos a otro navegador, nos lo veamos con otro usuario que tiene el rol de administrador, esa información se despliega en la barra. Vemos nombre María Luisa, rol de supervisor. Vamos a Firefox y loguémonos con otro usuario, en este caso que tiene el rol de vendedor. La información se despliega, Farid Esther con el rol de vendedor. De acuerdo al rol del usuario son las opciones a las que puede acceder. Lógicamente el rol de administrador accede a todos los menús y módulos. El rol de supervisor no accede al módulo de usuarios y tiene algunas limitaciones en cuanto a eliminar clientes, eliminar proveedores o eliminar productos, opciones que están reservadas únicamente para el para el usuario administrador. Como vemos en este aquí, con el administrador sí tiene las opciones de eliminar y editar las acciones, y lo mismo en el módulo de facturas, el administrador tiene las opciones de anular y ver, mientras que los otros no. El usuario de vendedor es mucho más limitado, no tiene acceso ni al módulo de usuarios ni al módulo de proveedores, solo tiene acceso al módulo de clientes, y a la acción de editar. En el módulo de productos no tiene acceso a ingresar nuevos productos, sino a ver solo la información de los productos y ninguna acción de editar o eliminar. Mientras los usuarios de supervisor y administrador tienen en la opción de productos la opción de crear nuevo producto en este listado, este botón, como vemos en el usuario vendedor, no está activo, por lo que este usuario no tiene la opción de crear productos. Ahora concentrémonos en la funcionalidad de cada uno de los menús. Para eso vamos a trabajar con un usuario administrador que tiene acceso a toda la aplicación. Entramos al módulo usuario, tiene dos opciones: nuevo usuario y listar usuarios. Cuando le damos ingreso a la opción de nuevo usuario, nos despliega el formulario de registro de los usuarios. Tenemos el número de documento, el nombre, el nombre,
el número de teléfono, la dirección de la residencia, el nombre del usuario, una contraseña, y en un select podemos elegir entre las 3 clases de rol de usuario. En este formulario se configuraron las validaciones de número de documento y nombre de usuario, es decir, que si ese documento o ese usuario ya están incluidos en la base de datos, la aplicación no lo informará y no grabará ese usuario. En cambio, si corresponde a un usuario con nuevo, donde tanto el número de documento como el username no corresponde con ninguno, le damos registrar. En ese caso, si nos dice que el usuario está almacenado. Si vamos a la lista de usuarios, vemos que ya despliega el usuario que acabamos de crear. El usuario que acabamos de crear lo despliega de primero, o sea que la lista se ordena desde el último ingresado hacia abajo. Desde este listado de usuarios podemos realizar varias acciones. Una, tenemos la opción de buscar. Por ejemplo, si solo queremos que nos despliegue los usuarios vendedores, le damos buscar y él nos muestra solo los usuarios vendedores. Si queremos buscar algún nombre en particular, lo tecleamos, le damos buscar y él nos muestra el que tenga ese nombre, María. A través de este listado también podemos crear un nuevo usuario. Le damos un nuevo usuario, él nos lleva al formulario de registro de nuevos usuarios que ya vimos. Este listado también nos permite las acciones de editar y eliminar, que solo están configuradas para el caso de que el usuario sea administrador. Este listado también tiene configurado un paginador, ¿sí? De acuerdo al número de usuarios, en este caso que encuentre, se configurará el número de páginas. O sea, si le vamos solo a dar al usuario, solo los administradores los buscamos, él busca los administradores, en este caso solo inicia de una página, porque solo hay los administradores. En cambio, si le damos a otro, los vendedores se los lleva acá. Y si le damos simplemente listar usuarios sin ninguna restricción, nos lleva a todos los usuarios que están en la base de datos. Si le damos la opción editar, él nos trae en un formulario la información de ese usuario que se quiere editar o actualizar los datos. Por ejemplo, a este usuario que acabamos de crear vamos a cambiarle el rol, pongámosle supervisor. Si le damos podemos también cambiar cualquier otro dato. Si le damos actualizar, nos dice que el usuario fue actualizado correctamente. Vamos al listado de usuarios y vemos que efectivamente el rol de este usuario que creamos se cambió a supervisor. Si le damos eliminar, nos lleva a un formulario, donde despliega la información del usuario que se quiere eliminar y nos pregunta que confirmemos. Si le damos cancelar, simplemente vuelve al listado anterior sin hacer ninguna acción. En cambio, si le damos confirmar, o sea, si eliminamos, el usuario se elimina de la base de datos, ya no aparece aquí. En realidad no se elimina totalmente la base de datos, sino simplemente que cambia el estatus de activo a inactivo, pero ya la información de su usuario ya no se despliega en este listado. La misma lógica de los usuarios está implementada para el caso de los clientes, con las mismas dos opciones, productos y proveedores. Si le damos a un nuevo cliente, por ejemplo, él nos despliega el formulario para crear clientes. Damos la información de ese nuevo cliente. Tecleamos el dato, el correo, la dirección, le damos crear, y si no hay un cliente con ese documento, nos aparece que fue creado correctamente. Vamos al listado y vemos que ese nuevo cliente creado también aparece. También tiene la opción de registrar clientes
sin número de documentos, ¿sí? Si no tiene número de documento, nombre es, perdón, apellido es Martínez López, tiene número de teléfono, correo electrónico, dirección. Le damos crear, él nos crea el usuario sin documento, y aquí nos dice qué documento, que no registro documento y los otros datos correspondientes. La opción de editar funciona en igual forma. Por ejemplo, este ya que haya cambiado, por ejemplo, de correo y de dirección, calle real, le damos actualizar datos, nos dice que los datos se actualizaron, verificamos en el listado y vemos que efectivamente el correo y la dirección se cambiaron. Si le damos eliminar, nos despliega los datos del que se deben eliminar. Si le damos confirmar, verificamos en el listado que ya fue eliminado de este listado de clientes. La misma lógica está en el listado de proveedores. Al darle nuevo proveedor se nos despliega la información del nuevo proveedor. Tecleamos todos los datos de ese cliente, de ese proveedor, le damos registrar y nos dice que los datos efectivamente es que el proveedor se creó. Miramos aquí y aquí aparece el primero creado. Tiene la opción de editar. Por ejemplo, cambiémosle el número de NID. Dice que los datos fueron actualizados, verificamos en el listado y efectivamente los datos del número de documentos se actualizaron. Si le damos eliminar, nos trae los datos del proveedor que se pretende eliminar. Si le damos confirmar, efectivamente ese proveedor ya no aparece en el listado. La misma lógica está en producto. Si le damos nuevo producto, USB 06, descripción, memoria USB 16 GB. Los proveedores los trae automáticamente la base de datos en un select. El precio 180.000, la existencia 20 y podemos incluir una foto si queremos o si tenemos de ese producto. Ubicamos la foto con memoria USB, por ejemplo esta, le damos a abrir, le damos guardar. El producto se guardó, dice, vamos a verificar en la lista de productos y efectivamente tenemos la memoria que acabamos de grabar. También tiene las opciones de editar, por ejemplo quitemos la imagen porque esa imagen no corresponde a esa, cambiemos el precio, por ejemplo que no vale a las 150.000 pesos, nos equivocamos al ingresarlo, dice que los datos se actualizaron, vamos hasta productos, vemos la lista y efectivamente la imagen ya no aparece, en su defecto aparece una caja vacía porque no tiene imagen, aparece el precio que se cambió. Si le damos eliminar, nos trae la información de ese producto. Si confirmamos, dice que el producto se borró, efectivamente de la lista ya no aparece. Finalmente veamos el funcionamiento del módulo de facturas o ventas. Tiene la misma opción nueva venta. Si damos nueva venta se despliega la información para ingresar el número del documento. Todos los demás inputs se encuentran bloqueados. O sea, si ingresamos un documento que ya lo busca en la base de datos y trae todos los datos de ese cliente, pero
no da la posibilidad de modificarlos, los bloquea. Si corresponde a una factura con un documento que mientras no encuentre el documento, este botón de nuevo cliente sigue activo, ¿sí? Y da la posibilidad de ingresar un nuevo cliente a través de este formulario y de guardarlo en la base de datos. Pero si el cliente ya existe, es 816, como en este caso, despliega la información y oculta los botones. A través de esta opción vamos a ingresar los datos de los productos que se van a vender a través de esta factura. Damos el código y él nos trae la información de ese producto. Se habilita la opción de cantidad para poder cambiar la cantidad si queremos y automáticamente nos publica, y se habilita este botón de agregar. Mientras esa cantidad sea un número positivo, mientras sea cero o no esté llena, o tenga una letra, o la cantidad que se va a despachar sea mayor a la cantidad en existencia, el botón no se habilita. El botón se habilita solo si la cantidad se verifica que existe y es un número positivo. Entonces vamos a darle 2 de cantidad, le damos a agregar y él nos agrega ese producto al detalle y limpia los inputs para anexar un nuevo producto. Anexamos un nuevo producto, se agrega y se habilita la opción de eliminar en caso de que ya no vayamos a vender, por ejemplo, este disco duro. Entonces dice, lo eliminamos y se elimina del detalle, ya no entraría en la factura. Este módulo también tiene configuradas las sesiones de anular y procesar. Si le damos clic en anular, vemos que todos los inputs se limpian y esa venta queda anulada. Abre para crear una nueva cuenta, una nueva venta. Ya que la anterior se anuló, vamos a crear otra. Le vamos a vender 2 discos duros, vamos a agregar, vamos a venderle también un computador de escritorio CM, vamos a agregar. Los totales se actualizan de acuerdo a él y se calcula el IVA del 19% que aplica en nuestro país, que es la tarifa general. Si le damos procesar, pues el sistema genera la factura correspondiente a ese con los datos, 2 discos duros, un PC de escritorio, y nos la genera en un PDF con la opción de imprimirla si queremos, o si queremos imprimirla o guardarla en un archivo para mandarla a través de un correo electrónico, como queramos. Y esa venta se procesa y se limpió todo. Veamos en el listado de las facturas, a ver si aparece esa información. Vemos que aquí ya aparece la información de la factura que acabamos de 09 a estas horas. Vemos con las opciones de ver o anular. Si queremos ver nuevamente esa factura, simplemente le damos ver y él nos trae nuevamente la factura, ¿sí? Con las mismas opciones, nos las trae en PDF. Este módulo también tiene la opción de anular esa factura. Sabemos que esta anulación de facturas pues no tiene que ser de acceso a todo el mundo, por eso está solo para los administradores. En caso, por ejemplo, de que esa factura, esa compra se haya cancelado, se expidió la factura pero no se pagó, entonces pues, se procede a anular. Le damos a anular, nos trae los datos de la factura. Si cancelamos no pasa nada, si confirmamos vemos que esa factura ya no aparece, aparece en el listado, pero ya aparece con el estado de anulada. Y si le damos ver a esa factura, nos despliega nuevamente la factura, pero en este caso ya nos la despliega con la marca de agua anulada. La existencia de los productos se actualiza al expedir una nueva factura, o sea, realizar una venta o eliminar o anular una factura de una venta ya realizada. Veamos, aquí tenemos en existencia 22 memorias RAM de 4 GB. Vamos a procesar una venta y veamos qué pasa con
con esa existencia. Colocamos el código correspondiente a las memorias. Vamos a vender 2 memorias de 4 GB. Agregamos, procesamos la venta. La venta se procesa. Se procesó, vamos a productos, vemos el estado de productos y vemos que efectivamente la existencia ya es de 20 memorias y no 22. Ahora anulemos las facturas. Aquí vemos que tenemos 14 discos duros externos y 14 discos duros internos, perdón, 13 discos duros internos. Vamos a anular una factura que tenga entre, asignarnos esta que correspondía a discos duros. Efectivamente esta factura se dieron 2 discos y se dieron una. Esta es la factura número 28. Vamos a anularla. Vamos a anular la factura número 28. Entonces la anulamos. Confirmamos la anulación. Aparece esa factura ya anulada. La podemos ver. Efectivamente esa factura fue anulada. Ya aparece el rótulo de anulado aquí. Vamos a productos para ver si la existencia se actualizó y vemos que efectivamente un disco duro se actualizaron tanto la existencia de discos duros externos como la de discos duros internos. El listado de facturas tiene 2 buscadores incorporados. Uno que funciona a través del para buscar el número de una factura correspondiente, por ejemplo en este caso la 10, no la despliega, no la permite ver, no la permite anular, etc. Aquí tenemos la número 10. O también nos permite buscar por fechas, por ejemplo vamos a ver todas las facturas que expidieron entre el 2 al 4 de marzo. Buscamos y efectivamente aquí nos despliega las facturas que expidieron en ese periodo. Aquí tenemos la del 2, la del 3, la del 3 y la del 4. Vamos a expedir las facturas que hemos pedido hoy. 9, vamos a buscar y efectivamente aquí aparecen las facturas expedidas el 9 de marzo. Eso es todo por ahora. Gracias.